Paz y bien a todos y gracias. Nos pasamos gran parte del tiempo de nuestra vida pensando que tenemos que cambiar el mundo, que el mundo en el que estamos no es bueno y que hay que mejorarlo. Y eso es verdad. De alguna manera, cada uno de nosotros tenemos la pequeña o gran tarea de mejorar el mundo que hemos recibido, de hacer mejor el espacio en el que estamos. Nos pasamos también mucho tiempo de nuestra vida, seguramente que demasiado más del necesario, quejándonos, lamentándonos, soñando con otro mundo. ¡Ay, si yo tuviera otra vida! ¡Ay, si tuviera otro trabajo diferente! ¡Ay, si mi infancia hubiera sido distinta! Si mis padres hubieran hecho esto que no hicieron. Qué distinta sería mi vida si el trabajo que tengo fuese otro o si el jefe se comportase de una manera diferente. Qué buena sería la vida si mis hijos fuesen como yo quiero que sean. Nos pasamos como Don Quijote contra los molinos de viento gran parte de nuestra vida luchando contra la realidad. Luchamos contra la realidad. A veces también pensamos incluso que la fe religiosa, que Dios es un refugio que nos protege de la realidad. Que cuando nos metemos aquí, en un templo, en una iglesia, o cuando cerramos los ojos y tratamos de no ver aquello que vemos y ver aquellas cosas que no podemos ver, cuando hacemos oración, cuando pensamos en Dios y en sus cosas, sentimos cierta seguridad, cierto consuelo, cierta protección, como si lo de fuera ya no nos afectase, como si fuésemos capaces de construir en esto que llamamos, mediante esto, que llamamos fe, una especie de albergue, de búnker, de lugar seguro. Es decir, de muchas y de muy diferentes maneras, o bien luchamos contra la realidad, o bien tratamos de escapar de ella. Y así van pasando los años de la vida, sin darnos cuenta. Y puede ser que en un momento determinado de nuestra existencia, nunca sabemos cuándo puede esto ocurrir, lamentablemente nos demos cuenta de que nos hemos equivocado, de que no hemos sabido vivir. Karl Marx decía que hay que cambiar el mundo. Y yo os digo que al mundo lo que hay que hacer es amarlo. Amarlo. Hay que amar la realidad. Hay que mirar lo que existe, todo lo que existe. Aquello que nos satisface y lo que no. Lo que hemos buscado y lo que nos ha venido sin que lo buscásemos. Las mascarillas que tenemos en nuestras bocas, la realidad doliente de nuestro mundo herido. Hay que amarla. Fijaos lo siguiente. La fe, si es algo, si verdaderamente de algo importa, si algo importa, si algo nos tiene que ayudar el tener fe, es a ser conscientes de que vivir, haber nacido, existir, es un regalo inmerecido y maravilloso. Vamos a explicar un poco esto. Vamos a empezar, en primer lugar, por el primer adjetivo. Nacer es algo que ninguno hemos merecido. Esto basta 2 minutos de pequeña reflexión para darnos cuenta de que esta es una verdad evidente, evidente. Y si la comprendemos bien, si captamos bien qué significa esto, estamos ya en muy buena disposición para comprender otras cosas muy importantes de la vida. Me refiero a lo siguiente.
Nos pasamos la vida pensando que tenemos derecho a esto, que me he ganado esto otro, que he llegado aquí porque he hecho esto para llegar. Mi esfuerzo me cualifica y me legitima para esto que tengo. Y ahí si no lo tengo, entonces ya protesto y me lamento. Claro, puede ser así, yo no digo que no, pero fijaos si cambiamos la óptica, si nos preguntamos acerca del acontecimiento más importante de la vida de cada uno de nosotros, que es este: haber nacido. Es lo más importante que hemos hecho cualquiera de nosotros, Aunque uno haya construido 17 rascacielos, otro haya inventado 44 vacunas, otro haya hecho 77 viajes a la luna, nada de eso es comparable con el hecho apenas percibido de que hemos nacido, de que nos han depositado en la vida, de que, y esta es la clave, sin haber hecho nada, pero nada de nada, sin haber pagado ninguna cantidad económica para haber nacido, sin haber aprobado ningún temario de oposición que nos haya cualificado para poder nacer, sin haber sido ni buenos ni malos para haber nacido, el hecho es que hemos nacido. Y ese acontecimiento es inmerecido. Nadie merece haber nacido. Nadie se lo ha ganado. Es decir, es un regalo gratuito. Es un favor que nos han hecho. Nos han empujado, nos han introducido y nos han puesto aquí, en este misterio enorme que llamamos vida. Vida. Esto es esencial y yo no me canso de decirlo. De hecho, creo que cada vez que me dan un micrófono y me toca decir algo, sea quien sea, en la universidad dando clase, aquí, en la iglesia cuando me toca hablar, en un grupo de amigos, con quien sea, como sea, creo que de hecho lo más urgente que tenemos que decir es que vivir es algo gratuito y maravilloso. Esto es lo que significa gratuito. En segundo lugar, vamos a pensar un poco qué significa el hecho de que la vida sea una maravilla. Qué palabra tan hermosa, qué necesario y qué bonito es detenernos en las palabras. En esta sociedad nuestra, hipersaturada de palabras, donde el lenguaje está tan usado, tan manido, que acaba ya por ser un lenguaje pervertido, las cosas no significan lo que significan, qué necesario, qué urgente y qué bueno es detenernos en las palabras, hacer que las palabras nos digan lo que significan de verdad. Detengámonos un momento en la palabra maravilla y pensemos qué significa esto que estoy diciendo, que haber nacido, que estar vivos es algo maravilloso. Fijaos, ¿qué es una maravilla? Si vamos a un diccionario bueno de español, una de las cosas que encontramos junto a la palabra maravilla es, por ejemplo, el término prodigio. Prodigio, otra palabra hermosa. Haber nacido es un prodigio, es una obra de una perfección tal que no somos capaces de entenderlo. Podemos entender mucho del nacimiento, sí, ya lo sé yo, claro. Los genetistas, sí, nos pueden decir mucho, los biólogos, y es una maravilla saber lo que sabemos acerca del nacimiento y de la composición de cada una de nuestras vidas. Pero hay algo previo a todo eso, algo radical, escondido, secreto, maravilloso, que nos excede, que no puede ser contemplado en ningún microscopio y no puede ser comprendido por ningún ojo científico. Hay algo maravilloso, un sinónimo perfecto de lo que estoy queriendo decir, que la vida es una maravilla, es decir, que la vida, que la existencia es un misterio. Misterio. Esta es otra de las palabras sobre las cuales tenemos que detenernos con mucho tiempo y con mucho cariño. Misterio. ¿Sabéis lo que significa la palabra misterio? Algo maravilloso. Misterio es una palabra española ahora, pero que como tantas palabras que utilizamos, tiene su origen en una lengua deliciosa que es la lengua griega, el griego. Viene de ahí, ¿verdad? Pasa por el latín y después del latín viene al español, al italiano, al francés, a todas las lenguas occidentales modernas. Bueno, misterio en griego significa
aquello que hacemos, y ahora os lo pongo con un ejemplo muy claro, aquello que hacemos corporalmente cuando tenemos delante de nosotros una realidad tal que no somos capaces de explicarla, pero sentimos el irrefrenable impulso de decir algo para explicarla. Y pongo un ejemplo. Imaginaos que por primera vez alguno de nosotros ve el mar, el océano abierto, un acantilado de Irlanda. O imaginaos que por primera vez nuestras manos se hunden en la nieve y tocan la nieve, por primera vez. Imaginaos que por primera vez sentimos eso que no podemos explicar, pero que sabemos que sentimos, que es el amor. El amor. Imaginaos también que por primera vez tenemos experiencia de la muerte de alguien cercano a quien amamos, por primera vez. Esa primera vez, que ya no recordamos, es difícil que, aunque recordemos cuándo fue, recordemos verdaderamente qué es lo que hemos sentido o experimentado cuando eso ha sucedido. Estoy convencido de que esa primera vez nos ha pasado a cada uno de nosotros lo que los griegos decían que nos pasaba ante la vida, es decir, el misterio. Misterio en griego significa, y fijaos cómo las palabras todavía tienen, las palabras son como las células, que tienen memoria también, Misterio en griego es abrir la boca, así, querer decir algo y quedarse con la boca abierta sin ser capaz de soltar palabra. Veo el mar, veo el granizo, siento el amor, o me llega de cerca el zarpazo de la muerte, quiero abrir la boca para decir algo, pero me doy cuenta, mientras trato de decirlo, que aquello que voy a decir no llega ni siquiera a rozar aquello que quiero verdaderamente decir. Y me quedo con la boca abierta, ensimismado, maravillado, estupefacto. Eso es un misterio, es un verbo griego que es el verbo mío, mío. Abro la boca y me quedo así. Fijaos qué bonito es que de ese gesto viene después la palabra. Y cuando lo aplicamos a la realidad, cuando decimos que la realidad es un misterio, que haber nacido es algo misterioso, que respirar 18 veces cada minuto es un misterio también, que poder expresar lo que siento es un misterio, que poder amar es un misterio, pero poder sufrir es un misterio también, que todo es un misterio, que el misterio nos envuelve y nos protege, que el misterio es nuestro horizonte, pero también la mano que nos empuja hacia él, el imán que nos atrae y la estrella que hacia allí nos lleva. Eso es el misterio. Fijaos qué bonito es sentirnos en un misterio. Qué peligroso es, sin embargo, confundir o devaluar, todavía mejor dicho, devaluar la palabra misterio haciendo que el misterio se convierta en un problema. Nos pasamos la vida afrontando problemas. Y es así, claro. Y los problemas, por muy problemáticos, valga la redundancia que sean, los problemas siempre tienen posibilidad de ser resueltos. Desde el primer problema que encontramos en nuestra vida, cuando nos enseñan la ecuación de primer grado, y es que 2 más X son 5, ¡oh! Tenemos una X y tenemos 11 años, no tenemos ni idea de cómo resolver eso. Pero el profesor, la profesora de matemáticas nos lo explica muy bien. Nos dice que la X se queda a este lado, lo otro se corre para el otro lado, se cambia el signo, se resuelve, ya está. Qué fácil es resolver la X. Esto después se va haciendo todavía y progresivamente con el paso de la vida más difícil, claro, pero aunque tengamos 75.000 incógnitas que resolver, podemos resolverlas, podemos ir poco a poco resolviéndolas, o por lo menos sabemos que hay alguien que las puede resolver. Esos son los problemas, pero no es lo mismo un problema que un misterio, El misterio no se resuelve, el misterio no es una X que tengamos que despejar, no es una ecuación de primero o de 9º grado que tengamos que resolver. El misterio es, en el fondo, el misterio es la sustancia de la que cada uno de nosotros estamos hechos. Somos misterio. Esto solo lo entendemos bien, yo creo, cuando dejamos de especular tan racionalmente y empezamos un poco a sentir más poéticamente. No hay mejor palabra para esto. Cuando dejamos que la poesía nos toque, y no me refiero solamente a la poesía escrita en verso, en los libros de los poetas,
que a mí me encanta y sin la cual no puedo vivir. Me refiero a otra cosa, al carácter poético de la realidad, a comprender que la realidad es un gran poema, que estamos metidos en un poema, que esa es nuestra casa, que nuestra casa es poética. Fijaos, si nosotros hacemos un pequeño pero fecundo acercamiento al texto bíblico y cogemos la Biblia y la abrimos, lo primero que nos encontramos, y esto es delicioso, esto a mí me supone un gran consuelo cuando lo pienso profundamente, lo primero que nos encontramos es el amor de Dios. El amor de Dios, es lo primero que nos encontramos. En la primera página de la Biblia, la primera página del Génesis, se nos dice que al principio no había nada. En hebreo dice que había un tohu babohu, qué mal suena eso, ¿no? Había un orden, un desorden, mejor dicho, un caos, un no saber dónde están las cosas, una imperfección, pero aparece Dios y empieza a hablar. Lo primero que hace Dios es hablar. Lo primero que Dios dice es luz, luz, que se encienda la luz, que haya luz. Y cuando la luz se enciende, Dios empieza a decir palabras. Y cada una de las palabras que Dios dice se convierten en cosas, en materia, en sustancia, en realidad. El lenguaje se convierte en realidad y la realidad se convierte en el lugar en el cual los seres humanos vivimos. Pero ese lenguaje de Dios que se convierte en realidad no es un lenguaje cualquiera, sino que es un lenguaje lleno de amor. Es decir, Dios pronuncia aquello que ama, y aquello que ama se convierte, cuando lo pronuncia, en realidad. Se convierte en luz, se convierte en cielo, en sol, en luna, en estrellas, en pájaros que vuelan, en hormigas que se arrastran por la tierra, en árboles frutales que nos ofrecen sus frutos, en mariposas que se posan en sus ramas y en nosotros que estamos aquí. Bueno, tenemos que entender esto como esto que verdaderamente el texto es. El texto del Génesis, por Dios, nadie se confunda, no es un tratado científico, no nos están poniendo delante la investigación de un genetista ni de un microbiólogo que estudia el origen de la materia. No es eso, no es eso. Es poesía, es poesía. Es la vida estrujada, convertida en zumo que se nos ofrece para que saboreándolo encontremos todo lo que el zumo nos dice acerca de aquello que bebemos. Cuando bebemos un buen zumo de fruta, yo recuerdo los zumos de América, ¿verdad? Cuando tengo la suerte de viajar a América, la cosa que más me gusta en los países latinoamericanos es el desayuno. Te dan un zumo de guayaba, te dan un zumo de mango, pero de mango de verdad, no del mango este que no es otra cosa. Fruta de verdad, ¿no? Y cuando uno toma esos frutos, esos zumos de fruta, ya en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en Chile, tantos lugares donde uno está, ¿no? Es una maravilla sentir que estás casi, cuando te tomas el zumo, es como que pudieras abrazar el árbol. También sabe, ¿no? Algo así sucede con la poesía de la Biblia, con las palabras de la Biblia. Se nos dice luz, se nos dice hierba, se nos dice agua, se nos dice ser humano. Pero diciéndosenos todo eso, se nos está poniendo delante la posibilidad de ir al centro exacto de cada una de esas cosas. O dicho de otra manera, se nos ofrece todo lo que existe para que pronunciando y disfrutando del agua, estando con la fruta en nuestra mano, conviviendo como somos todos nosotros, hermanos humanos, seamos capaces de trascender, de ir más allá, de intuir algo más. Esto es la poesía. Y por eso mismo me atrevo a decir aquí y donde sea y delante de quien sea, que la fe o es poética o no vale para nada. Hay que tener un poco de poesía en la cabeza y en el corazón para tener fe, Si no, es imposible esto de tener fe. A no ser que otra vez nos equivoquemos y pensamos que la fe es un conjunto de cosas que tenemos que meternos en la cabeza. Y decir después desde ahí, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Fijaos, eso que digo ahí, puedo decirlo como un papagayo del Campo Grande, de memoria, pero sin que pase nada por el corazón, y entonces la fe no tiene nada de poesía,
sino que son cosas que he memorizado, e igual digo eso, que digo litio, sodio, potasio, rubidio, berilio, estroncio. La tabla de los elementos también, ¿no? Las preposiciones, ante, bajo, cabe, contra de. Puedo decir de memoria muchas cosas, pero nada que no pase por aquí, nada que me enfrente con la realidad y su misteriosa profundidad, nada que no sea poesía, en el fondo es creíble. Yo no puedo creer, y estamos en Pascua, estamos en Pascua, ¡Pascua! ¡Ojo, Pascua! Yo no puedo creer en la resurrección si no me doy cuenta de que la resurrección es fuertemente poética, que es poesía, que es bella, que es buena, que está a mi alcance, que se me mete en el corazón y me cambia por entero. Fijaos qué bonito es. Tenéis que perdonarme que soy tan pesado con las palabras, pero es lo único que sé yo en esta vida, Lo único que sé es detenerme ante las palabras y tratar de coger su hilo y estirar su cuerda. Es lo único que sé, no sé nada más. Sé pensar palabras, no sé nada más. Qué bonito es el griego, otra vez el griego, cuando en el Nuevo Testamento se nos dice que los discípulos, los primeros discípulos de Jesús que recibieron la noticia de la resurrección, aquellos que celebraron la resurrección de Jesús, aquellos que, como estamos leyendo estos días en los evangelios de los domingos de Pascua, recibieron la visita del resucitado, ese resucitado que tiene una herida en el costado y que tiene llagas en las manos y que le dice, mete el dedo y toca, soy yo, ese resucitado que come pan con ellos, que asa peces para ellos, que se sienta con ellos, que ríe con ellos, que habla con ellos. Eso es la resurrección, es un encuentro profundo de la vida de Jesús con las vidas de nosotros. Bueno, pues el Nuevo Testamento nos dice, los evangelios nos dicen que esos discípulos, cuando sienten de cerca el contacto con Jesús resucitado, cuando experimentan la vida de Jesús, dice el texto griego, os lo digo en español y luego os digo el verbo griego, que se ponen tan contentos que empiezan a dar saltos, empiezan a saltar de alegría. Hay un verbo griego que es muy bonito, que es el verbo agaliazo. Bueno, agaliazo después se convierte en una palabra que es la agalíasis. Y la agalíasis, que no es ningún antibiótico, aunque suene a ello, ¿no? Pero la agalíasis en griego significa la alegría infantil. Pensad en esto, la que tienen los niños el día de Reyes por la mañana, cuando se despiertan de la cama y van dando saltos desde la cama hasta el salón a ver qué les han dejado los Reyes Magos. Y cuando ven el envoltorio no pueden estar quietos y el cuerpo les vibra como una campana y empiezan a moverse. Y cuando rompen el precinto y llegan a su regalo, a su juguete, siguen saltando de alegría. Esa alegría irracional que no ha pasado por los filtros purificadores del cerebro, sino que se expresa en su más honda verdad, como los animales también, ¿no? Yo voy mucho a nuestra casa del Pardo, a Madrid, y ahí tenemos el Monte del Pardo, y muchas noches me quedo mirando, cuando no hay turistas ni nada de nada, cómo los ciervos se acercan ahí, saltan los ciervos por la noche. Están contentos los ciervos por la noche, porque van a buscar el pan que les hemos dejado. Están contentos. Bueno, pues esa es la alegría de la resurrección, la alegría de los ciervos, la alegría de los niños, la alegría de aquellos que no tienen miedo al misterio, o dicho de otra manera, la alegría de aquellos que saben agradecer, Esta es una de las dos palabras que yo considero más importantes de la vida. Una de las dos. Uno de los dos verbos fundamentales para poder vivir. Uno es agradecer. La otra palabra es un sustantivo, que se puede convertir en un verbo también, pero lo digo en sustantivo. La segunda palabra importante y que está estrechamente ligada a esta, que se da casi como una dupla, como un conjunto de dos, es la palabra generosidad. Generosidad. Fijaos, en el Evangelio Jesús dice, dichosos los que tienen un ojo generoso. Estoy traduciendo al pie de la letra, al griego también. Dichosos los que tienen un ojo generoso. Qué sabias son estas palabras de Jesús.
Fijaos qué relación tan profunda hay entre el agradecimiento y la generosidad. Una condiciona a la otra. Somos generosos cuando somos agradecidos y solamente podemos ser agradecidos cuando somos generosos. Solamente podemos ser agradecidos cuando somos generosos. Y lo contrario también es verdad. Solamente podemos ser generosos cuando somos agradecidos. En el fondo, daos cuenta de que no estoy diciendo nada. Llevo media hora aquí hablando y no he dicho nada. O he dicho lo mismo durante media hora. He dicho y estoy diciendo de diferentes maneras y dando vueltas casi como el avión que busca sitio en el aeropuerto. Estoy diciendo que lo esencial de la vida es aprender a recibir y, ojo, y a no retener posesivamente aquello que recibimos, sino aprender a darlo. Recibir y entregar. Recibir y entregar. Estamos en una casa franciscana y encima yo soy franciscano. Aquí todo se da. Y vosotros tenéis corazón franciscano. Luego no falla nada. No falla nada para decir lo que quiero decir ahora. Cuando Francisco de Asís, cuando el Poverello de Asís, cuando San Francisco nos dice que se ha enamorado de la dama pobreza, se enamoró de la pobreza San Francisco. Pero claro, San Francisco es un poeta enorme. El pequeño Francisco es el gran poeta Francisco. Un poeta, creedme, delicado, dulce, profundo, maravilloso. Cuando San Francisco se enamora de la pobreza, se despoja de aquello que viste, se pone un sayal, un hábito, un trozo de tela y camina descalzo por los prados y por las ciudades de la Umbría y después por toda Italia y después va a Oriente y después recorre países de Europa. Cuando San Francisco vive así, cuando San Francisco se hace pobre, cuando San Francisco nos dice a nosotros, sus hermanos, que seamos pobres, que vivamos pobremente, que nos lancemos al mundo como menores, ese es nuestro nombre, hermanos menores. Por eso a mí, cuando en algún sitio ponen a veces Padre Víctor, pues no me gusta, porque yo soy un hermano menor. No digo que ser padre sea malo, no es malo, es que yo soy un hermano menor, yo no soy padre, soy un hermano menor. Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Por eso mismo, San Francisco nos da en la profunda clave de qué significa la pobreza, que no es una cosa que pertenezca ni mucho menos a los que tenemos hábito franciscano o a los que tenemos el título oficial de franciscanos. No. Aquí no hay copyright, aquí no hay pertenencia, aquí no hay exclusiva de nada. La pobreza franciscana, aquello que Francisco trata de hacer viviendo su vida como la vivió, es lo mismo que os estoy queriendo yo decir ahora. Francisco es aquel que todo lo recibe, aquel que se convierte, que convierte su cuerpo entero en mano abierta, en palma de la mano abierta, que es capaz de recibir todo aquello que se le da. Todo aquello que se le da, Y vuelvo a decirlo, todo aquello que se le da, incluso aquello que no se desea, incluso aquello que no se busca, incluso aquello que de una manera muy humana, por Dios, muy humana y muy normal, todos deseamos evitar, todos. Por eso Francisco, en la última estrofa de su poema, habla de la hermana muerte, la muerte, con la cual no se relaciona con el miedo con el que nos relacionamos con un enemigo, con un adversario, sino con una hermana. Daos cuenta del enorme trayecto vital que un ser humano tiene que hacer para llamar a la muerte hermana. Esto no se hace en un día, No se hace porque uno se levanta en un día de primavera y se encuentra plenamente feliz y es capaz de decir, hermana muerte. Esto es un proceso lento de desapropiación, es decir,
de ser capaz, poco a poco, de renunciar a la tentación de decir que esto es mío, que este ser humano me pertenece, que este es mi hijo, mío, mi mujer, mía, mi hermano, mío, mi padre, mío. Un proceso de desapropiación que consiste también en renunciar a aquello que nosotros mismos somos, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de escucha, los infinitos dones que existen entre nosotros, los seres humanos, y a los cuales muchas veces nos agarramos como si estuviésemos hablando de valores que tenemos en la bolsa, que hemos puesto ahí y que tienen que producirnos frutos. Y esos frutos me pertenecen. Si soy inteligente y me he esforzado, tengo derecho a que los demás me lo reconozcan. Y si no me lo reconocen como yo creo que tengo que ser reconocido, se genera en mí una cantidad de sufrimiento tal que el éxito más grande de los éxitos se convierte en el fondo en un enorme fracaso. Porque no hay nadie que haya reconocido aquello que yo he hecho, gracias a aquello que yo soy. Bueno, en San Francisco, en Francisco de Asís, encontramos, pero creedme, no de una manera mágica. A veces caricaturizamos a los santos pensando que para ellos las cosas que para nosotros son difíciles, para ellos fueron coser y cantar. No es así, mucho menos. Si algo nos demuestra Francisco de Asís es la verdadera humanidad de la santidad. Hay un libro muy bonito, una biografía muy bonita de San Francisco, escrita por un hermano capuchino, gran amigo mío, además, suizo, Niklaus Kuster, un fraile maravilloso, que se titula precisamente así: Francisco, el más humano de todos los santos. Está en español traducido y está, si no me equivoco, en la editorial Herder, no me equivoco. Francisco, el más humano de todos los santos. Un libro precioso que demuestra muy bien esto mismo que yo no tan bien estoy tratando de deciros. Y es que Francisco es humano, plenamente humano. Y su humanidad consiste en este ejercicio de aceptarse a sí mismo e ir poco a poco sacando de sí aquello que Francisco comprende y llama el gran pecado. El gran pecado. ¿Sabéis cuál es para San Francisco el único pecado? Él cifra todos los pecados en uno y explica cualquier pecado desde el pecado. Y el pecado consiste en la apropiación, en retener, en poseer, en poner mi firma en esto, en decir que esto me pertenece, que yo soy el dueño. Ese es el gran pecado, el único pecado. De ahí toda la casi obsesión que Francisco tiene con desapropiarse, con renunciar, con ir poco a poco vaciándose. Pero claro, esto no es una cosa que haya inventado Francisco, sino que hay otro antes de él, hay otro 1200 años antes de Francisco que marcó este camino y que nos dice que realmente Francisco no se equivoca, que la vida realmente consiste en esto. Me refiero a Jesús de Nazaret. Me refiero a Jesús de Nazaret. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha sucedido en la vida y por la cual doy infinitas gracias, y ahora que no puedo ir tanto como quisiera, bueno, ahora no puedo ir nada porque no se puede ir, pues doy más gracias todavía, es la relación de proximidad y de amor que tengo con Tierra Santa, con Palestina, con Israel. Hace muchos años se me ofreció, sin yo buscarlo, la posibilidad que ha cambiado mi vida, la ha cambiado del todo, de estudiar Biblia. Y fui a Roma a estudiar Biblia. Y de Roma, cuando acabé allí, se me ofreció la posibilidad de continuar los estudios en Jerusalén. Y fui a Jerusalén, y viví en Jerusalén, y me enamoré de Jerusalén. Enamorado, como un loco de Jerusalén, así estoy. De Jerusalén,
y de todo el país, no solamente de Jerusalén. Bueno, una de las cosas que muchas veces, creedme, cuando salgo a correr por las mañanas, o cuando estoy en un viaje, de esos que te quedas absorto un poco, ¿no? Una de las cosas que pasan más por mi cabeza son los paisajes de Galilea, sobre todo de Galilea. Muchas veces estoy corriendo por el río, por aquí, y aunque esté físicamente ahí, donde estoy de verdad es en Galilea, porque tengo aquí el olor de Galilea, los paisajes de Galilea, todo de Galilea. Una de las cosas que yo más hago cuando voy allí, y si Dios quiere en septiembre vuelvo, tengo más ganas que un loco de aquello, ¿no? Más ganas que un niño de teta, es irme con el saco de dormir y perderme por Galilea 2 o 3 días, los que pueda sacar libres, ¿no? Y caminar, meterme a caminar por ahí. Y he caminado mucho por Galilea, mucho. Bueno, y en muchos paseos por Galilea, en muchos encuentros con la tierra que fue la tierra de Jesús, muchas veces me he preguntado lo siguiente, muchas veces, hablo con Jesús, como un loco, hay que estar un poco loco para vivir, ¿no? Pues voy caminando solo por ahí, te encuentras de vez en cuando con un palestino, con un judío, hablas un poco, luego sigues, estás mucho tiempo solo, ¿no? Y cuando camino por allí, hablo con Jesús y le digo a Jesús, pero ¿tú qué encontraste aquí? ¿Por qué montaste la que montaste? ¿Por qué viviste la vida como la viviste? Con lo a gusto que estarías en Nazaret, con tu madre, con tu padre, con los tuyos, allí tan tranquilo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste todo y te fuiste a caminar por aquí y te hiciste amigo de Pedro, de Juan, de estos pescadores, y fuiste de pueblo en pueblo y hablaste a la gente y te dedicaste a mirar los pájaros y las flores, que son el centro puro del Evangelio, los pájaros y las flores? Esa es la llave que abre la puerta del sagrario del Evangelio, los pájaros y las flores. ¿Por qué viviste así? ¿Por qué decidiste que esta vida era tu vida? No sé. Y siento que Jesús me dice, a lo mejor estoy enajenado, qué sé yo, quién sabe, y estoy de psiquiatra, quién sabe. Siento que Jesús, con el viento, con los pájaros, con el olor de la lluvia, con el reflejo del sol en el lago de Galilea, Jesús me dice, quise buscar, me atreví a buscar, sentí que Dios me empujaba a buscar, me decía, sal y busca, sal y recibe, sal y ofrece, sal y entrégate, sal y entrégate. Y ese doble imperativo, esa conjunción de ambos verbos, sal y entrégate, creo que eso es el centro puro del Evangelio también. Creo que en el fondo eso es lo que cada uno de nosotros recibimos de manera implícita cuando recibimos el milagroso misterio de la vida. Cuando nacemos se nos da un papel invisible, escrito con tinta también invisible, en el cual se nos dice, sal al mundo, no te quedes ahí dentro, sal, muévete, busca y entrégate. Es decir, todo lo que se nos da es para que nosotros nos demos. Todo lo que se nos ofrece es para que lo convirtamos en templo, en altar. Pensad qué es el altar. El altar es el lugar en el que se ponen las ofrendas. En todas las Eucaristías depositamos en el altar el pan y el vino. A veces vienen por aquí, por el pasillo. Lo traen unos niños de la catequesis o una pareja de ancianos, quien sea. Se ponen en manos de alguien y ese alguien lo deposita en el altar. Y en el altar las ofrendas, el pan y el vino, se transforman en Eucaristía. Es decir, se transforman en entrega buena, en entrega de una vida, la de Jesús, por los otros, nosotros. Eso es la Eucaristía. Y esto es lo que creo que Jesús nos dice cuando le preguntamos de verdad, ¿por qué viviste así? ¿Por qué te lanzaste así a la vida? ¿Por qué no optaste por una vida más normal, más al uso, más tranquila? Y Jesús nos dice, porque no pude vivir de otra manera, porque sentí irrefrenablemente en mí la llamada a salir y a darme,
hacer una pequeña confesión que, bueno, tiene poca importancia, aunque para mí mucha, ¿no? Porque es algo muy importante en mi vida. Llevo mucho tiempo soñando con escribir un libro. He escrito algunos libros ya, ¿no? Pero todavía no he escrito el libro que yo quiero escribir. Me parece que todo lo que he escrito o todo lo que he dicho, que a veces es hasta demasiado, porque hablo más que un loro pirata, todo lo que he dicho o escrito es algo así como el entrenamiento o la preparación para decir aquello que realmente quiero decir. Quiero escribir, en este caso. Quiero escribir un libro sobre la generosidad. Sobre la generosidad. Yo siento, hoy me preguntaba una amiga, os lo explico desde aquí, hoy dando un pequeño paseo con una amiga, también por la tarde, me decía una pregunta de esas que te quedas así diciendo, bueno, ¿la contesto o le digo hasta mañana, no? Me decía, ¿cuál crees que es tu misión en la vida? Joder, tu misión en la vida. A las 4:30 de la tarde me lo preguntan, todavía con las lentejas que tengo aquí dando vueltas, ¿no? No es una hora demasiado prudente para responder cuestiones tan profundas. Mi misión en la vida, todavía no me he hecho la digestión de las lentejas con chorizo. Bueno, mi misión en la vida, yo creo que es escribir un libro sobre la generosidad. Pero entendedme, no un libro erudito en el que yo diga qué ha dicho Platón, Aristóteles, David Hume o yo qué sé quién sobre la generosidad. No, no es eso. Sino escribir sencillamente, muy sencillamente, sin notas a pie de página, sin palabras en idiomas extranjeros. No, de una manera muy sencilla, ser capaz de escribir y ser capaz de entregar a los demás aquello que a mí se me ha entregado. Y es la convicción profunda, la certeza invencible de que la generosidad es nuestro GPS, de que la generosidad es el vehículo invisible que nos lleva, de que la generosidad es la estrella polar que nos ilumina, de que la generosidad es lo más importante de la vida. Y me gustaría ser capaz de hacerlo, y espero alguna vez sentarme, subir al Monte Tabor un año y bajar un año después con el libro de la generosidad escrito. Es otro pequeño sueño que tengo, estar un año en el Monte Tabor, un año sabático allí, mirar todos los días cómo amanece sobre la llanura de Israel y escribir sobre la generosidad. Eso me encantaría. Bueno, creo que aunque no escribamos ninguno de nosotros, o si lo escribimos mejor, ¿no? Un libro sobre la generosidad, en el fondo, sí que es esa la llamada que todos recibimos, convertir nuestra vida en un libro. Esto es mucho más importante que escribir un libro, Escribir un libro está bien, pero los libros luego cogen polvo, se lo comen los ratones o las polillas y acaban ahí orillados en el tiempo, y muchos desaparecen. Y son preciosos los libros, yo amo los libros, pero más que los libros, amo las vidas de las personas. Y amo mucho más que un libro impreso en papel, un libro andante, un libro que respira, un libro que tiene ojos, que tiene codos, que tiene orejas, un libro como cada uno de nosotros. Somos libros. Aunque no lo queramos, cada vez que nos ponemos delante de una persona, estamos poniendo algo que la persona lee, algo que la persona asimila, algo que la persona hace suyo. Somos historias, somos poemas, somos narración, somos mitos, somos relatos. No sé si habéis tenido la suerte de leer, y si no, os obligo a que lo leáis, el maravilloso libro de Irene Vallejo sobre la historia de los libros, que se llama El infinito en un junco. Irene Vallejo, paréntesis, es un regalo que le ha nacido al mundo y que Dios nos ha dado para que todos nos convirtamos en mejores personas. Una escritora excepcional, que es un ser humano excepcional y que ha escrito un libro excepcional y que es amiga mía. Lo tiene todo. Es una cosa excepcional, Irene Vallejo. Leed ese libro, El infinito en un junco. El infinito en un junco. Qué título tan bonito, ¿verdad? Bueno, pues en ese libro, El infinito en un junco, que trata sobre el misterio de los libros, en el fondo, lo que de verdad se nos dice es otra cosa, Si lo leemos bien, cuando se nos habla de los libros, aquello de lo que se nos está hablando es de las vidas, de la vida, del maravilloso misterio de la vida, de que los seres humanos tenemos
capacidades recónditas y en muchos casos inexploradas y en muchos casos desconocidas incluso por nosotros mismos, tenemos capacidades tremendas de hacer belleza, de hacer bondad, de hacer amor, de hacer ternura, de hacer delicadeza, de embellecer la realidad, de recibirla porque es bella y de otorgarla a los demás con toda la belleza que tiene y además con la belleza que de nosotros mismos emana. Eso es lo que quiero decir, que nuestras vidas han recibido, cuando se nos han sido dadas, el mandato de que se conviertan en libros, de que quien nos vea, quien nos frecuente, quien nos escuche, quien esté con nosotros media tarde o quien pase por nuestra vida el tiempo que sea de nuestra vida, conserve una página. Y esa página tiene que ser la gratuidad, el agradecimiento, la generosidad, que irradiemos eso, que seamos capaces de contagiar, verbo que por desgracia tanto usamos ahora, ¿verdad? Seamos capaces de contagiar esto que a nosotros también se nos ha inoculado, el agradecimiento, la generosidad. Voy acabando. Estamos en Pascua, lo he dicho antes. Y si la Pascua es, y creo que lo es, el tiempo para dar saltos de alegría, esa agalíasis que experimentaron los amigos de Jesús, esos discípulos que se convirtieron en niños o en ciervos y que saltan porque el amigo vive, porque el maestro vive, si esto es la Pascua, os invito a aquello a lo que yo también me siento invitado. Os invito a aquello a lo que Dios invitó a Abraham. Y de aquí el título de este encuentro de hoy. Abre los ojos y mira las estrellas del cielo. Miremos esta noche las estrellas. Las pocas que veamos, algunas se verán. Y si no, busquemos en YouTube un vídeo del cielo estrellado. Me da igual, aunque sean estrellas en la pantalla. Miremos las estrellas. Pensemos en la infinitud abismal del firmamento. Pensemos en lo ilimitado del cosmos. Pensemos en aquello que realmente nos excede y que no podemos abarcar. Pensemos en ese cielo estrellado. Pensemos en ese fuego congelado de las estrellas. Pensemos en esas rocas sostenidas en el cosmos. Pensemos en eso y démonos cuenta de que si eso es verdaderamente misterioso, más misteriosos somos nosotros. Si eso es realmente bello, más bella es cada una de nuestras vidas. El filósofo Kant, Immanuel Kant, acordaos, decía que había dos cosas que le sobrecogían: el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Sentir lo que por encima de mí me dice que esto es un misterio, y sentir dentro de mí también aquello que dentro de mí me refrenda en la misma sensación. Sentir que tengo la imperiosa urgencia de hacer el bien, que no puedo engañarme a mí mismo, que estoy aquí para algo bueno. Eso es la ley moral, el imperativo moral. Eso es. Que esto sea la Pascua. Que sintamos que nosotros somos un cielo estrellado, que somos parte también de este cosmos infinito que nace de una palabra pronunciada con amor, que nace con el deseo de llenar de amor la vida. Por eso, no nos preocupemos tanto de cambiar la realidad. Optemos por amarla, porque amarla es el principal cambio que podemos hacer. Solo se transforma en bueno aquello que ha sido amado. Solo se produce conversión cuando se hace desde el amor. Solo hay humanidad cuando hay delicadeza, cuando hay respeto, cuando hay cuidado. La semana que viene, que tenemos, no sé, si la segunda parte de esto, la continuación de esto, como queráis llamarlo, vamos a intentar también, desde estas mismas claves, pensar en que aquello que nos hiere,
aquello que nos hace daño, aquello que nos hace sufrir, también tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Forma parte de este cielo estrellado. Está dentro también de esta realidad que nos pide nuestro amor. Muchas gracias a todos y paz y bien.